explicarle a la gente que no entiende absolutamente nada o que no está tan interiorizado, ¿qué sería la digitalización, ya sea en un negocio, en una empresa, en una industria? ¿Cuál sería el proceso? Bien. El proceso que muchas empresas están llevando a cabo ahora de digitalizar se trata de básicamente pasar todos los datos o tareas que se hacen de manera manual a lo que pueda procesar o obtener una computadora o un programa o un software. Pasando a un ejemplo que la gente entiende, es cómo pasar todos los cálculos o todos los datos que vos tenés en la hoja, que imprimís pilas y Bien, pilas de hojas, las pasan a un Excel. bien. La primera parte de la digitalización, básicamente, vos tenés que tratar de esas cosas que vos haces manualmente. En el caso de un negocio, por ejemplo, puede ser anotar todas las ventas en un cuaderno. O en el caso ya de empresas o industrias más grandes, por ejemplo, se ve que anotan la producción de una línea, de lo que sea, en una pizarra y te van diciendo, bueno, vamos al 70%, vamos al 75% o lo que sea, pero todo a través de una pizarra que no deja nada registrado y no deja nada que se pueda procesar de manera automática. El primer salto, el salir del cero sería al menos anotar todo eso en un Excel mínimo. Ese es el primer paso que generalmente se da, no es el más óptimo obviamente, pero es un primer paso hacia la digitalización. Muchas empresas o pymes, el 70-80%, se queda lamentablemente en ese proceso de digitalización, que es pasar lo que se produjo o lo que se recaudó o la venta o anotar los clientes, lo que sea, en el Excel. No se puede explotar toda esa información que se ha digitalizado, pero se sigue cargando de manera manual. Y ahí es cuando entra el camino de la automatización. Y bueno, y para las personas que no sepan o que no tengan idea de cómo automatizar procesos, porque hay muchos mitos o también hay mucha desinformación en esto. Por ejemplo, la gente piensa que o tiene que automatizar todo porque se va a quedar atrás en el mercado y lo van a comer las otras empresas que no están que sí están automatizando, o que no quiere automatizar tareas porque piensa que no se van a hacer de la misma manera o que no van a tener esa efectividad que como las vienen haciendo ahora mismo. Y también si dentro de una empresa es necesario automatizar todo, tener todo automatizado, porque hay algunos casos en los que no aplicarían automatizaciones. Bueno, esa la vamos a dejar para el último. Sí, sí. Pero voy a ir respondiendo una parte. Bueno, la mayoría de las empresas piensan que la automatización de ciertos procesos va a ser un camino muy engorroso o que va a ser muy difícil de implementar. Existen ciertos procesos productivos o ciertos tipos de negocio que a lo mejor sí llevan una dificultad extra, pero nunca deja de ser posible la automatización de algún proceso. Como dijimos antes, la digitalización es muy importante en este paso previo a la automatización, pero la automatización es llevarlo ya a otro punto más en donde vos a la larga vas a ver muchos resultados, vas a poder tomar acciones con muchas cosas que vas a empezar a ver en tu negocio que al cargarlas de manera manual o tenerlo solamente digitalizado, no lo podés ver. Un ejemplo básico para un negocio, por ejemplo, pasamos del cero, que sería anotar, por ejemplo, las ventas en un cuaderno, que se ve a diario Sí. eso, bastante seguido, digitalizarlo y pasar a anotar las ventas, por ejemplo, en un Excel. Eso es un primer paso, es salir del cero, podés al final del día arrastrar todo el Excel, hacer una autosuma básica y tener el cierre de caja, por ejemplo, tener las ventas del día, estaría muy bueno porque saliste de ese cero. Pero vos podés a la larga, por ejemplo, registrar tus ventas en un software bastante básico, que eso no costaría mucho, incluso sería bastante simple. Registrar todas esas ventas, hacer un cierre de caja automático y que eso te genere reportes de todo tipo que vos vas a poder explotar el día de mañana. Producto más vendido, el mes en el que mejor te fue o en el que peor te fue, qué días te compran más, qué días deberías largar alguna que otra oferta porque la venta fue baja, si se vende en los primeros 15 días del mes o en los últimos 15, qué categoría se vendió. Hay un montón de información a lo largo de ese proceso de automatización que vos vas a poder explotar como dueño o como cabeza de ese negocio. Eso sería un ejemplo para los negocios, para las industrias, las pymes o algo un poco ya más grande capaz. Sí es bueno
automatizar esos procesos que registran datos, porque ahí sí vos ya estás hablando de volúmenes más grandes de datos y de información que vos vas a poder generar para que la persona que se tenga que encargar de eso tome las acciones necesarias para cubrir las falencias de ese proceso. Que al vos tenerlo de manera manual o de manera solamente digitalizada, no las vas a poder explotar del todo. No vas a poder darte cuenta en qué parte del proceso está fallando o si hay algún... Se me fue. Bueno, para. Eh, Si hay alguna pérdida, si hay algún... si en alguna parte del proceso vos estás teniendo alguna pérdida, si en alguna parte del proceso alguna persona no está haciendo su trabajo de la manera más óptima quizás y afecta en la calidad del producto o afecta en el tiempo de producción de X producto. Si vos generás toda esa información de manera automática a través de reportes que generen KPIs y todos los indicadores que una industria hoy que va en paso a la industria 4.0, vas a poder tener un montón de información a través de esos reportes con la cual se puede tomar acción. Además, la automatización, a diferencia de digitalización, tiene dos cosas, que te ahorra tiempo y te ahorra el error de carga, el famoso dedazo, porque Sí. vos podés haber cargado una venta con un cero de más, para el caso de algún negocio, por ejemplo, o haber anotado que la producción del día de una fábrica fue de 150 y en realidad fue de 100 piezas, por ejemplo. Es un error humano que puede estar el error humano, y eso puede llevarte a cometer errores en la toma de decisiones también. Entonces la automatización te ahorra tiempo en la carga de esos datos, ya sea de forma manual o digitalizada, de alguna forma los tenés que ingresar. En cambio, la automatización, todos esos procesos ya van generando los datos por sí solos, en lo que te ahorra tiempo, y el sistema no va a cometer errores en ese sentido, porque es automático, ya está programado para que cuente, analice o haga de una determinada forma. Sí, acá yo tengo un caso, que es el de McDonald's, que antes vos ibas al McDonald's, hacías la fila, y realizabas el pedido y el chico te lo cargaba en la computadora. Si bien tenían digitalizada esa parte, no estaba Exactamente. automatizada. Entonces, ¿qué hicieron? Ahora vos ibas a un McDonald's, no sé si en todos, pero en la mayoría, ahora hay pantallas digitales donde el cliente va, arma su hamburguesa y realiza el pedido. Y después paga por cajero humano. O puede pagar por la aplicación, Sí, débito, tarjeta. incluso por la pantalla misma puede pagar. Y eso, antes de que McDonald's lo implementara, estaba perdiendo, tengo acá el número, 1.9 mil millones al año. Y eso es solo en Estados Unidos. Y después de implementar todo esto de las pantallas, que el cliente haga su pedido, se redujo ese error, que era del 2% antes, al 0,1%. O sea, lo bajaron un 95% de esa tasa de error. Y ahora el error, en vez de tener los empleados, lo podían tener los consumidores. Los clientes. Los clientes le pifeaban por ahí en alguna hamburguesa y no había tanto problema. Porque la hamburguesa todavía no se fabricaba, no se elaboraba. Sí, es un ejemplo claro eso de que vos me decís que era solo el 2%, pero en industrias tan grandes, incluso en algunas pymes ya, reducir ese margen de error que parece tan minúsculo Fortuna. es una fortuna de plata, y a la empresa solucionar ese error o al menos saber dónde está el error y vos empezar a tomar acción en base a eso es muy importante. Incluso un sistema, integrar un sistema así, te va a salir muchísimo menos que 2.000 millones, que casi eran la Totalmente, pérdida que tenían. totalmente. Un sistema así no cuesta eso. En cambio, Ni cerca. el error que sí tenía el anterior, la anterior digitalización que tenían, no tiene comparación. Totalmente. Y de ahí sacamos un poco lo que es los mitos que se tiene o la gente que dirige estas industrias, estas empresas, piensan que es algo caro, pero no es caro en relación a El el beneficio que error, te da. claro, el beneficio ante el error que podés tener con X proceso que tengas. Tal cual. Ahorita esta es buena. ¿Cómo evalúas a una empresa que ya digitalizó,
pero que ahora quiere automatizar esa digitalización. ¿Qué puntos tenés que tener en cuenta para ver si es viable o no? Porque no en todos los casos es viable. Si vos ya digitalizaste un proceso es porque en parte de ese proceso te estaba trayendo algún problema o vos querías mejorarlo de alguna forma porque se te hacía una tarea propensa a errores o muy repetitiva. Pero también para automatizar ese proceso que ya está digitalizado, también tenés que tener en cuenta varios factores. Eh, Entre ellos, el más importante es que si esa digitalización vos estás todavía haciendo una carga manual, pero digitalizada, en una base de datos o en un Excel, lo que sea, tenés que ver esa fiabilidad de los datos, porque esos datos no los estás tomando de manera automática, se siguen cargando. Vos podés tener ciertos filtros o ciertas ayudas visuales para cargar de manera fiable esos datos, pero siguen siendo propensos a errores. Mucho menor que la carga manual o una carga escrita a mano, Sí. pero siguen siendo propensos a errores. Con la automatización, vos primero asegúrate de que esos datos estén bien y si no, proporciona a vos un sistema que te brinde la capacidad de captar esos datos de manera fiable y recién ahí vamos al proceso de automatizar y generar toda esa maraña de información que ahí sí, con los datos fiables va a ser de ayuda. Porque peor es automatizar y vos tener datos que no son fiables y guiar a los gerentes o al dueño del negocio por el camino equivocado. Sí. Eso es un error mucho más caro. O sea, vos decís que primero hay que tener bien digitalizado todo para después poder automatizar eso. Sí, se pueden hacer las dos cosas en paralelo siempre. Vos podés digitalizar una parte del proceso y irlo automatizando, digitalizar este proceso, automatizarlo, pero siempre verifica que antes de automatizar los datos que vos tengas sean fiables. Si los datos son fiables, automatízalo, generar reportes de manera automática, hace que los datos se chupen de una base de datos solo y sí, ahí sí vamos a ver qué lanzan esos reportes y a tomar acción. A ver, Eh, pensar, si sos una persona que tiene un negocio y es un pulpo, tiene 80 brazos, ¿qué es lo primero por lo que le recomiendas empezar a digitalizar o automatizar? y digitalizar, primero que nada, las partes de los procesos o los datos críticos que él pierda mucho tiempo en eso, pero que a la vez no dejen de ser importantes. Por ejemplo, cantidad de productos vendidos, cuánto tenés en stock. Hoy en día lo del stock en vivo es bastante importante y muchas empresas invierten mucha plata en software o en soluciones automáticas para saber el stock en tiempo real, los famosos stock locate. Para el caso de las industrias, para el caso de los negocios, sí, bueno, un poco más sencillo por ahí, tener tu depósito digital con todo lo que es los productos que vos tenés y que se vayan consumiendo a medida que vos vas registrando ventas, que se vayan sumando a medida que vos cargas los pedidos de los proveedores, que te van abasteciendo. Entonces ahí ya tenés un flujo de entrada y salida más o menos automatizado. Podés tomar acciones en base a X cantidad de productos que tenés. Estás sobreestoqueado en algún producto, lanzas una oferta al día que vendiste menos. Entonces ahí ya mezclaste depósitos digitalizados y automatizados con el proceso de automatización de ventas, porque el reporte de las ventas te tiró que los miércoles no vendes nada. Entonces tenemos sobrestock de este producto, el miércoles no vendes nada, listo. Lanzas alguna, podés, se me ocurre, tomar acción. Este producto lo vamos a poner con una oferta de la segunda unidad del 20%, los días que en efectivo. Pues. O, por ejemplo, si te dicen, el producto más popular fue, en caso de una tienda de ropa, por ejemplo, fue una campera de cuero. Que todo el mundo quiso la campera de cuero, me dejaron sin stock de la campera de cuero. Bueno, si tenés un producto muy popular y un producto menos vendido, podrías combinar un outfit en base a todos los datos que te van cayendo de la aplicación. Podrías armarte Tu un producto ganador con tu producto más débil lo combinas en y una así, por ejemplo, no te clavas con mercadería. Exactamente. Y te sale rentable el negocio. Porque la gente va a ver la campera de cuero y va a querer comprar el combo completo. Porque no le vas a vender por separado, por ejemplo. Es un ejemplo Sí. en base a tener un buen reporte y decir, este producto gana, No este lo podías producto. hacer tan así si vos contás, tenés registrado digitalizado todo en un Excel, pero tenés que ponerte a contar o a filtrar, en el caso de que tengas un Excel un poquito más avanzado, qué producto se vendió, qué día, es más, un poco más engorroso. En un reporte automatizado ya te tirarían los productos estrella, los días que más vendiste, facturaciones totales, por categoría, por tipo de producto, lo que sea. Bueno, y acá tenemos que separar, porque un negocio chico, por ejemplo, siguiendo con el tema de una tienda de ropa, un negocio chico sabe qué es lo que más se vende y sabe qué es lo que no, porque probablemente sea el dueño del negocio el mismo que atiende. Entonces, si yo sé lo que se vende, no me hace falta un programa o algo que me diga qué es lo que tengo que hacer, porque sé muy bien lo que se está manejando y lo que no. Pero ya, si volvemos al tema de McDonald's, McDonald's no sabe cuál es la hamburguesa que más vende. Si fuera porque tiene un montón de cadenas, tiene un montón de clientes, es imposible saber cuál es la que más se vende. Por eso tienen cargado ellos en un sistema y Cada tienen, una de las claro, ventas. tienen los reportes completos, porque ellos con un sistema de manufactura y No saben. es casualidad toda esa promoción que se da en McDonald's, el martes de Big Mac, el miércoles 2 por 1 en tal hamburguesa. No es casualidad. Siempre toman toda la información de sus clientes, de las ventas que realizan ellos, de las compras que hace el consumidor, y atacan sus puntos más débiles o sus oportunidades. Porque no todos son puntos débiles, siempre vos podés. Fortalecer los Siempre puntos débiles. analizás vos la información, pero a veces son puntos débiles y a veces son oportunidades. No siempre vos tenés que defender lo mal tuyo, sino que también potenciar tu fortaleza. Claro, por ejemplo, en el caso de McDonald's, si no realizaran un reporte o no tuvieran estas estadísticas, no saldrían nuevas hamburguesas, siempre estarían las mismas en la venta. Sí, no habría promociones, no habría nada. Siempre se quedarían con la suya de vendí esto, tengo esta facturación, y si fuese el caso, no sería el negocio de éxito que es hoy en día. Más allá de que, bueno, McDonald's no se conoce tanto por vender Se hamburguesas. conoce por franquicias. Bueno, Bueno, ¿y cómo es el proceso de implementación en el caso de una industria o empresa que quiera digitalizar y automatizar algún proceso mediante servicios digitales? bien, en el caso de que venga una empresa o una industria y te pregunte, te consulte a vos por X proceso que tienen que digitalizar y automatizar,
Lo primero que se hace es una evaluación de toda la situación. Primero de la evaluación, una evaluación de la empresa, una evaluación de qué proceso está intentando digitalizar y automatizar, y también qué visión tiene la empresa a largo plazo para esta solución digital, porque no es lo mismo quedarse con un proceso cerrado que tiene un principio y un final bastante corto, digamos, y que la solución se adapte solo a esa parte del proceso, a ver algo más global, donde vos tenés una empresa con varios procesos que necesita que se automaticen, pero que después se empiecen a conectar entre sí, que la info del proceso A comparta la info del proceso C, y que el proceso C después le avise el proceso B, que en el proceso A pasa tal cosa. Entonces ahí tenés una visión más a largo plazo, y donde vos, al pensar la solución, tenés que unir todo el rompecabezas antes de que pase. Claro. Después de hacer toda esa evaluación, básicamente lo que se haría es un plan de desarrollo y de diseño, donde nosotros le presentamos a la empresa todo, cómo sería todo el planning, desde horas de trabajo, qué procesos vamos a atacar, de qué manera lo vamos a hacer, con cuántas personas lo vamos a hacer, en qué tiempo estimado se va a realizar, todo el detalle, por supuesto, de lo que se va a desarrollar y implementar. Todo esto hablando del caso de un software a medida, ¿no? Sí. Después podemos ofrecer una solución genérica que ya sabemos que se adapta a cierto tipo de procesos. Eh, para ese caso se hace la planificación de todo eso, se presenta a la empresa, una vez que se aprueba, están las dos partes de acuerdo, nosotros y la empresa, y empezamos a darle más, a atacar todo lo que sea posible para digitalizar y automatizar esos procesos lo antes posible para no seguir perdiendo tiempo de datos, y obviamente que cada día que pase sin información para la empresa es un día que se pierde. Bien. Y después ya implementada la solución. Ponele que implementamos un sistema que digitaliza X proceso. ¿Cómo sería el paso posterior a eso? Porque una vez entregado el servicio, tengo entendido que hay que dar el soporte. Siempre el software se muta, nunca se termina de armar algo. Yo siempre digo que el software hay que todo, no sé si semanalmente, pero cada cierto tiempo, depende del proyecto, hay que darle más o menos seguimiento, hacer más actualizaciones, siempre el cliente va a necesitar de más, eso por un lado, y por otro sí, obviamente la capacitación, primero a usuarios, a key users, lo que se llama, usuarios principales y administradores. La tarea nuestra básicamente es capacitar a esos key users y administradores, y después la empresa se encargará con esos administradores de capacitar al resto del personal. Imagínate que nosotros, si tenemos una empresa de 1000, 2000, 5000 empleados, no podés capacitar a cada uno de los empleados, te volvés loco. Es imposible. De eso se tiene que encargar también un poco la empresa. Para eso es importante, y nosotros siempre vamos a trabajar en conjunto con el equipo de IT que tenga la empresa, para integrar esa solución. Nosotros nos encargaremos de todo el desarrollo, de toda la implementación. Se capacitará también a esos usuarios de IT porque seguramente estén a diario con el sistema, y después esos usuarios de IT o administradores se encargarán de hacer más global la capacitación del resto de usuarios finales. En cuanto al soporte técnico, siempre se va a dar el soporte necesario a través de los medios de comunicación que se establezcan a través del contrato, de lo que sale con la empresa. El tiempo de implementación va a depender pura y exclusivamente de qué tan complejo es el proceso, de qué empresa sea, de cuán grande sea también, cuántos usuarios finales va a tener, con cuántos procesos va a interactuar ese mismo proceso. A lo mejor hay empresas que necesitan soluciones, es muy común, de un software que ya existe en la empresa, pero que se quiere migrar a uno nuevo o a uno más moderno, a un automatizador, entonces hay que hacer la integración de esos datos. Eso pasa muy a menudo. Entonces vos tenés que trabajar también con el equipo de IT de esa empresa y ayudar a que se integren los datos en el software nuevo, y ahí empezar a recopilar datos en ese software. El otro software puede ir en paralelo usándose, o en el caso de que se reemplazarlo, se puede reemplazar. Existe mucho software de industria, principalmente ya hablando bien de industria, que han quedado un poco obsoletos o no se han actualizado de la manera correcta en cuanto a tecnología, capacidad de procesamiento de datos. Son muy lentos, no se adaptan a las necesidades de la industria de hoy en día, que se quieren ir a lo que es 4.0, incluso 5.0 en algunos casos. Entonces, algunos equipos de IT ya se decantan por tercerizar esa solución y reemplazar el software obsoleto por uno más moderno. En cuanto al costo de implementación, de nuevo, va a estar muy alineado también con el tiempo, va a depender de qué empresa sea, qué tan complejos sean los procesos, los procesos que se tengan que digitalizar y automatizar, y también, obviamente, las horas de trabajo del equipo de desarrollo. ¿Por qué? No es que soplar ese botella, obviamente. Hay un equipo detrás que está craneándolo más de 8, 9, 10, 12 horas al día. Entonces, eso también es un costo. Madurando. Sí, El tiempo lo manejamos. los programadores no dormimos tanto. Y bueno, pero vos tenés que asociar ese costo de inversión a inmediatamente el retorno que te va a dar de inmediato prácticamente. En muchos casos es inmediato, porque vos al primer mes que ya obtuviste datos de X proceso que creías que lo tenías bien, digamos, o en un bien encaminado, te das cuenta de que, no sé, se está produciendo de mal forma, o se está tirando mucho material de materia prima de X proceso porque se está aplicando mal en tal puesto de trabajo, o se está tirando mucho material por X motivo que no lo sabemos, y vos antes no lo sabías porque no lo detectabas en ninguna parte. Entonces ahí ya atacaste la raíz del problema, ves el porqué, mejorás el proceso de manera física, no en cuanto al sistema, sino en cuanto a lo que se hace físicamente en el área de producción. Y ahí el siguiente mes ya vas a ver un poquito mejor el número. Ahí ya recuperaste básicamente, gracias a la información que te generó ese software. Sí, incluso el tiempo operativo que vos te ahorrás termina siendo. ¿Cuántas personas por ahí se dedican, son data entry, se dedican solamente a anotar lo que se vende o lo que se hace o lo que sea en un Excel? Esas personas hoy en día no es que tengan que tener miedo de que se los va a reemplazar por un software, al contrario, tienen que aprovechar ese software para convertirse en analista de datos. No en data entry, sino en analizar esos datos. ¿Por qué este dato pasa de tal forma? ¿Por qué este dato está así? ¿Por qué un millón de cosas? Es como decir que ChatGPT va a reemplazar a los programadores. Claro, eso es obviamente totalmente falso, sino que es una herramienta para mejorar nuestra productividad. Un software que te genera todos los KPI y todos los reportes necesarios de un X proceso que vos estabas haciendo el data entry, por ejemplo, te tiene que Te facilita todo, o sea, te ahorra tiempo. sí, te tiene que alegar normalmente este hacer en ese sentido, porque básicamente vas a dejar de hacer un trabajo repetitivo, aburrido, que puede llevar a cometer muchos errores, a hacer un trabajo más de análisis, de usar nuestra cabeza para decir cómo puedo mejorar el dato para que me dé un poco mejor y que la empresa pierda menos. Ese gap que haces entre lo que perdiste ese mes que no tenías el software, pusiste un mes el software, identificaste los datos, te das cuenta del error y al siguiente mes ya lo mejoraste un poquito, ese gap ya básicamente te pagó el software. Y ajustaste un poquito. A niveles macro, de empresas grandes, esa solución después se va a ir ajustando más y más, hata un mínimo de pérdida de lo que sea el proceso, porque todo proceso productivo o de alguna fábrica tiene el famoso scrap, todo. Sí. Lo que se puede hacer es reducir mucho ese scrap. O al menos si no lo reducís, descubrir el porqué y lo atacás por otro lado. Es decir,
ya sabemos que pagamos 10% por X cosa, bueno, se lo cobramos a nuestro cliente. O lo restamos de tal costo. O se lo deducimos se lo debitamos a tal proveedor porque lo está mandando de manera errónea. Antes no lo sabías, ahora sí lo sabes. Y sabes por qué puedes atacar todas esas causas que te están haciendo llegar a ese número mal. A medida que vos achiques un 0,5, un 1, un 2, un 3%, básicamente ahí desaparece el software. Porque después todo lo que ajusten todos los otros meses va a ser ganancia para el negocio.